Regresamos hacia allí para reencontrarnos una vez más con Agustina Muda. Agus, contanos cómo lo estás viviendo, cómo se vive. Ahora empieza a desconcentrarse ya la gente, la cantidad de gente que ya se ha retirado de este lugar es impresionante porque de verdad que no cabía un alma en este lugar. La gente se fue acercando y no solamente quienes estaban dispuestos a esperar esa fumata para las 7 de la tarde, sino muchos que empezaron a escuchar que las campanas de toda Roma empezaron a sonar y se empezaron a acercar cuando el grito en la calle por todos lados era Ujú. Habemos Papa. Recién hablábamos con una familia argentina que intentábamos hablar con ustedes y nos decían, escuchamos los gritos de que había papa y nos vinimos corriendo para acá. Bueno, esa es la sensación que se vivió, la emoción y otra vez la sorpresa, porque Sí. todos esperábamos que esto fuese a las 7 y antes ya empezaron los gritos y los aplausos para que mostraban que algo estaba pasando en la chimenea y ahí estábamos viendo entonces que salía el humo blanco. Pero claro, todos lo esperábamos para un poquito más tarde. Claro. Así que la emoción y a ver, la sorpresa, podemos decirlo entre comillas, nosotros ya veníamos hablando de este Sí, cardenal, sí. de Robert Prevost, porque tenía todos los puntos de los cuales habían hecho mención en las semanas previas al cónclave, los días previos al cónclave, que tenía que ver con alguien que pudiera seguir con el legado de Francisco, alguien que fuese cercano a la gente, que tuviese experiencia. Bueno, pero vos tenía todas las características que se habían mencionado. Lo único que estaba Sí, dando vueltas es que tiene que ver con su nacionalidad, un claro. papa norteamericano, y acá muchos decían, la curia no va a permitir que haya un papa norteamericano. Bueno, se equivocaron porque eso sucedió. Claro. Más allá de que claramente nosotros, los latinos, lo identificamos como un latinoamericano y también en los días previos se hablaba de él como un cardenal latinoamericano por su doble nacionalidad, por sus 20 años de experiencia en Sí. Perú, ¿no? Bueno, ahora también el significado, ¿no? Que tiene que ser el primer papa estadounidense, ¿no? Ya Donald Trump salió a felicitarlo, esperando con ansias la reunión que quiere tener con el nuevo papa, este primer papa estadounidense, y también tiene algo de significado, ¿no? Porque llega la segunda administración de Donald Trump y también ahora la curia, la Iglesia Católica termina nombrando a un papa estadounidense, porque lo hacemos también parte nuestro, ¿no? Que es latinoamericano, pero que sea Sí. estadounidense es muy importante y tiene un gran significado. Sí, pero algo que nosotros también veníamos contando en estos días tiene que ver con que es norteamericano, pero todos decían que era un candidato porque tiene la personalidad y la jerarquía y te diría la experiencia para poder plantarse anti Trump. No, Ajá. no sé si podríamos decir que es anti Trump, pero que sí es una persona que tiene las características para poder mantener la libertad de la iglesia, que muchos decían que la iglesia estuvo alineada durante el papado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI con Estados Unidos, que Francisco había conseguido esa libertad de la iglesia y a este hombre, al cardenal Prevost, lo marcaban como alguien que podía plantarse frente a Trump. Cuando Así inviertes que tu eso dinero con un ha sido broker, tenido en cuenta, es necesitas una de un las broker en el características que que ya puedas de las que se confiar. estaba hablando de él No busques más allá de en este Interactive tiempo, en estos Brokers. días previos. Y además, otra cuestión que no es menor y de la que se ha hablado mucho también y que aparecía mencionada en los perfiles es que viene de los Estados Unidos y que él llegue al Vaticano podía traer también donaciones de multimillonarios norteamericanos en donaciones al Vaticano que le harían muy bien. Hay una situación difícil económica también, de una deuda importante y esto podría colaborar también. Eso se mencionó en los días previos al conclave también. Ujú. No era el favorito Prevost de Donald Trump, esto ya lo había mencionado, ¿no? Hace algunas No. semanas, que, bueno, directamente nunca había estado en la lista de los candidatos de Donald Trump, pero hoy finalmente ya lo felicitó y en algún punto como se lo apropió, ¿no? Bueno, como nosotros también lo hacíamos con Francisco, bueno, un papa argentino, ahora un papa estadounidense, pero también tiene algo que hablar para ahora lo que será la nueva política que tendrá que llevar adelante y uno de los grandes desafíos también es sentarse con Donald Trump. Claro, pero esto que te decía, todos señalaban que su experiencia y su personalidad podía hacer que fuese Sí. un papa que
pudiera ponerse cara a cara con Donald Trump y pudiese ponerse de frente y mantener la Sí. libertad y el espacio, marcar bien el terreno que le corresponde a la iglesia con Donald Trump. Más Ujú. después de lo que vimos en los últimos días, las provocaciones, y te Sí, diría sí. que afortunadamente para él, para Prevost, no era el candidato de Donald Trump. Si hubiese sido el candidato de Donald Trump, seguramente no hubiese sido la persona elegida. Ujú. Ahora, ¿no? La iglesia va a continuar ya con Prevost, con el Papa León XIV, por el mismo camino que inició Francisco, ¿no? Porque también tiene una gran trayectoria pastoral, misionera, Prevost. Sí, afín a Francisco, y lo vimos en su discurso también, que lo Sí, mencionó, que agradeció, que habló de una iglesia de de todos, todos. un Dios que recibe a todos, que ama sin más, ¿no? Sí. Me parece que el mensaje fue clarísimo, y la mención de Francisco también no es menor en este discurso, teniendo en cuenta todo lo que se discutió previamente y después de haber visto los discursos quizás de despedida de Francisco. Esto claramente marcó un lugar, se le agradeció y se lo mencionó, se lo tuvo presente en ese momento, así que me parece que en ese sentido el legado de Francisco está asegurado. Ahora, ¿no? Se esperaba justamente con las dos fumatas del día de hoy por la mañana, las dos fumatas negras. También se esperaba que esto se extienda y que seguramente se hablaba de que se podría llegar al fin de semana o también mañana. Pero finalmente ha sorprendido el cónclave después de estas votaciones. Muchos hablaban de que iba a ser corto, y la Sí. verdad es que había expectativas sobre esta última votación, pero quizás por la tradición. Fue raro lo que pasó en este día, a partir de incluso de la votación de ayer, que tardó tanto. Hoy se anticipó el resultado de la votación unos minutos. Ahora también se anticipó, porque esto venía de una votación que tendría que haber empezado cerca de las 4 de la tarde y que a las 5:30 iba a tener un resultado. Una segunda que iba a tener un resultado a las 7 y a las 6. Y ustedes me ayudarán para ser más exacta los minutos en Sí, los que se conoció la información y la imagen. Nos dejó a todos como el grito fue sorprendidos. tremendo. Volaron equipos, gente, estábamos todos. Fue un momento en el que además había muy poca señal y estábamos todos tratando de reconectarnos. Así que nos sorprendió, nos encontró a todos sorprendidos, obviamente atentos, pero sorprendió porque no era el horario esperado. Claro. ¿Habrá un nuevo comunicado ahora del Vaticano en estas horas o cómo va a continuar el día de hoy? Bueno, hoy ya creo que la actividad fue importante y suficiente. Habrá que ver ahora para la Asunción la fecha, si no es que ustedes tienen alguna información quizá que haya llegado, porque aquí nos quedamos Ujú. sin señal y en el medio de la calle es difícil poder acceder a la información reciente. ¿Cuándo va a ser la Asunción? Ya teníamos confirmado que el presidente argentino Sí, dijo que va a viajar. Imaginamos que, bueno, los presidentes latinoamericanos, muchos puedan llegar a estar presentes, porque, como vos decías, nos lo apropiamos un poquito. Alrededor mío claro. había gente, muchos italianos, que nos preguntaban quién es, cómo es el nombre y de dónde es. Y leían la transmisión nuestra, el graph que decía Papa Latinoamericano, y todos me miraban y me preguntaban, pero ¿cómo? Sí, 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 también es latinoamericano, y para nosotros es latinoamericano y nos lo vamos a apropiar también, eso es Por obvio. supuesto. Pero bueno, quizás no sea uno de los cardenales más mencionados, no era donde la gente había puesto la mirada, sobre todo los italianos, que tenían la esperanza de volver a tener un papa italiano, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Qué sucedió con estos candidatos? En el sentido que los medios hacían mucha presión para que resulte uno de los elegidos un candidato italiano. También ya desde Italia se hablaba mucho. Tenían mucho perfil muy alto en estas últimas semanas estos tres candidatos italianos y finalmente nada de todo esto sucedió y la sorpresa de este nuevo papa latinoamericano. Y pasó lo que la tradición indica, ¿no? El que entra papa sale cardenal. Y una vez más se cumplió este dicho. Los dos que entraban como los candidatos favoritos, tanto Parolin como Tagle, no salieron elegidos papa. Prevost era un nombre que ya el día del cónclave estaba dando vueltas, que ya lo habíamos mencionado, incluso nosotros hablamos bastante de él estas últimas horas.
pero también se iban agregando algunos otros y Sí. todos decían que esta votación de la tarde iba a ser clave, o para tener una decisión o para que los candidatos se reacomodaran y los grupos que estaban bastante divididos, esa era la información que teníamos nosotros, pudieran reorganizar y negociar a quienes iban a apoyar. Pero bueno, finalmente, evidentemente el consenso se dio, las conversaciones estuvieron y lograron cerrar esta tarde la elección del Papa. Pero la emoción que se sintió en este lugar creo que es indescriptible.